Hola desde Rusia. Soy Caterina, guía de San Petersburgo, pero ahora estoy en Moscú. Y aprovecho para presentar a nuestras colegas moscovitas. Hola Caterina, hola a todos. Mi nombre es Eliana. Y yo soy Verónica. Somos guías licenciadas de la ciudad de Moscú y colaboramos con Anastasia y Caterina durante ya más de 15 años. Igual que Caterina y Anastasia, somos hermanas, solo que atendemos a los turistas en nuestra ciudad natal. Y les damos la cordial bienvenida en la capital de toda Rusia, en Moscú. Para los que no pueden viajar ahora, Eliana ha preparado un pequeño regalo. En la segunda parte de nuestro video les hará un corto tour por el Kremlin, lo más famoso de Moscú. Bueno, y ahora hemos llegado con Verónica al pleno centro de Moscú. Estamos en un lugar muy emblemático, muy famoso, y ahora Verónica nos explicará dónde nos encontramos. Hola a todos, gracias Caterina y bienvenidos a Moscú. Y sí que estamos justo en el centro de la ciudad, al lado de la Plaza Roja, en los grandes almacenes principales. Y es un lugar muy popular para los turistas, aunque es un centro comercial, pero sí que es un centro histórico. Construido al finales del siglo XIX, desde el principio siempre eran tiendas y hasta nuestros días. Pero cada temporada lo engalan en una forma especial. Es que desde mediados de diciembre hasta mediados de enero, Moscú se convierte en un cuento de hadas. En la ciudad, por todo el centro, se construyen muchas ferias navideñas y los edificios grandes, principales, se convierten también en un lugar muy hermoso y adornado. Como por ejemplo estos centros comerciales. Los pueden ver cómo están adornados con cuentos de cascanueces, con árboles de Navidad y todo a un estilo especial que se elige cada año. Aprovechando la oportunidad de hablar con la guía local de Moscú, vamos a hacerle unas preguntas populares entre los seguidores de nuestro canal. Por ejemplo, muy a menudo nos preguntan ¿cuántos días se necesitan para conocer Moscú? Buena pregunta. Sí, miren, generalmente se necesita unos 3 a 4 días para visitar la ciudad, para ver los lugares más conocidos, más famosos, como por ejemplo el Kremlin, la Plaza Roja, el metro, nuestra también joya de nuestra ciudad. También conocer algunos museos, quien se interesa con el Museo Cosmonáutica o por ejemplo del arte como Museo de Bellas Artes, la Galería de Tretiakov. También hay posibilidad y dar un paseo cerca de Moscú. Por eso pueden juntar otros 2-3 días más para tener un conocimiento general de Moscú y de los alrededores de la ciudad. Bueno, muy interesante. Y también una pregunta. Ahora estamos aquí en la época navideña. Si un turista viene ahora aquí a Moscú, ¿qué le aconsejas? ¿A dónde tiene que ir? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es lo más interesante ahora, en invierno? En verano eso es fácil, pero en invierno, ¿qué tiene que hacer? Buena pregunta, porque sí, tienes toda la razón, es que la mayor parte de los turistas conocen Moscú en verano, cuando todo está verde, y en invierno, cuando todo está blanco, no hay tantos valientes que pueden arriesgar y venir a conocer la ciudad. Espero que gracias a tu canal lo podemos mostrar cómo se presenta Moscú en esta temporada navideña.
Bueno, pero la pregunta principal de todos será cómo no morir de frío entonces. Excelente pregunta, ¿verdad? Porque sí, para nuestro invierno hay que prepararse. Hoy día, como estamos a menos 17 grados, ¿qué usamos? Una ropa térmica debajo de la ropa normal, una chamarra sintética o de piel. Y claro que llevamos un gorro, bufanda, para tapar la boca, para respirar a través de la bufanda, y guantes. Miren cómo está adornado el centro comercial GUM, así con la nieve, con los juguetes y claro que el símbolo de la Navidad, el árbol de la Navidad. Caterina y a todos les invito para conocer la ciudad navideña. Estamos ahora en la entrada de la Plaza Roja. Como ven, está decorada con los kioscos navideños. Es que en las plazas principales en la ciudad están así decoradas, donde en estos kioscos ustedes pueden comprar unos recuerdos para sus amigos, juguetes navideños o artesanía diferente. También pueden calentarse comprando unos rusos blinik, sí, unas crepas rusas con diferentes mieles o mermeladas, o también calentarse con algunas bebidas calientes. Nosotros somos teteros, por eso preferimos también tomar mucha té y especias a hierbas. Y también la Plaza Roja en invierno se convierte una parte en la pista de patinaje. Es una de las 3 grandes pistas que tenemos en nuestra ciudad en esta temporada. Esta vista casi no la reconocen en verano, claro, pero es en invierno, sí que la pueden aprovechar y rentar unos patines para probar patinar sobre hielo. Saliendo del GUM nos encontramos en la calle que se llama Nikolskaya, pero después de 2018 la nombraron como Calle de las Luces y la pueden ver cómo está adornada. Y así muchas calles en el centro de la ciudad. Vamos a pasar por unas. De esta fantástica manera está decorada la capital de Rusia para la fiesta del Año Nuevo y la Navidad ortodoxa. Y ahora les invitamos a dar un corto paseo virtual por el Kremlin, el corazón de Moscú. Lo hará la hermana y colega de Verónica, la guía Eliana. Nos encontramos en el lugar por donde han entrado miles de turistas al territorio del Kremlin, pero claro que han entrado principalmente en verano, pero ahora tenemos la oportunidad de ver, miren cuánta nieve hay alrededor, y en invierno también hay turismo, también hay gente que viene
a Moscú a conocer la antigua fortaleza del Kremlin. La puerta por donde entran generalmente los turistas es la puerta de la Trinidad. Al lado de ella nos encontramos. En total, en el perímetro del Kremlin hay 20 torres, 5 de las cuales están rematadas con estrellas de rubí artificial, que en la noche, cuando oscurece, se iluminan por dentro con luces y se ven muy bonitas, muy elegantes. Es el Kremlin construido a finales del siglo XV, de ladrillo rojo. Antes era de piedra blanca, era un Kremlin de madera, era mucho más pequeño. Hoy en día son 28 hectáreas. Es la zona de trabajo del presidente por un lado, y por otro lado es un museo muy visitado, el más visitado museo de la ciudad de Moscú. Nos encontramos al lado de la Plaza de las Catedrales. En un solo lugar pueden haber varias catedrales, varias iglesias importantes. La iglesia más importante que hay aquí es la Catedral de la Asunción. Fue construida a finales del siglo XV, cuando Moscú se convierte en la capital del Estado ruso centralizado, y fue construida por un arquitecto italiano y sirvió para las coronaciones de los zares e emperadores rusos. Los emperadores rusos, que a pesar que vivían en San Petersburgo desde el siglo XVIII, de todos modos para la coronación venían a Moscú y se coronaban en esta catedral, en la Catedral de la Asunción. La Catedral de la Anunciación tiene 9 cúpulas doradas. También es una iglesia muy antigua, construida a finales del siglo XV, pero ya construida por arquitectos rusos. Ha sido la iglesia privada de los zares. Cuando nacía un niño en la familia, lo bautizaban en esta iglesia, en esta catedral. Cuando se casaban, las bodas también pasaban en esta catedral, en la Catedral de la Anunciación. Por eso lo consideraban la iglesia privada de la familia real. La Catedral de San Miguel Arcángel es la Catedral Panteón, construida aquí a comienzos del siglo XVI por el arquitecto italiano Alevisio el Nuevo. Especialmente fue construida para los entierros de la familia real. Aquí hay 56 tumbas de grandes príncipes rusos, de los zares rusos y de los primeros 2 romanos, padre y abuelo de Pedro el Grande. A partir de Pedro el Grande ya todos están enterrados en San Petersburgo, en la fortaleza de San Pedro y San Pablo. Aquí se encuentra el cañón más grande del mundo, llamado Zar Cañón. Fue fundido por orden del zar ruso Fyodor, hijo de Iván el Terrible, en el año 1586. La parte de abajo, la cureña, la hicieron ya en el siglo XIX, es de más tarde. Este cañón era más bien para asustar al enemigo y no disparar, porque durante toda su historia no hay testimonios que digan que el cañón haya disparado. El tamaño del cañón, su longitud es de un poco más de 5 metros. El calibre del cañón son 890 milímetros y su peso son 40 toneladas. Nos encontramos al lado de la campana más grande del mundo, que se llama la campana zarina. La funden a comienzos del siglo XVIII en un pozo de fundición que se encontraba aquí en la plaza, al lado del lugar donde se encuentra ahora, y después de fundirla la dejan para que se enfríe un tiempo y luego ya la iban a colocar aquí afuera.
pero en Moscú surge un incendio. La campana se calentó muy fuerte, se resquebrajó y se le desprendió un pequeño pedazo de 11 toneladas y media. Por eso la campana ya no iba a servir absolutamente para nada. El peso total de la campana es de 200 toneladas y su altura y diámetro son un poco más de 6 metros, para que puedan ver qué grande es esta campana. Nos encontramos delante del edificio que se llama el Gran Palacio del Kremlin. Fue construido a mediados del siglo XIX, especialmente para la familia real que venía desde San Petersburgo a Moscú para la ceremonia de coronaciones o algún otro importante evento que pasaba en la ciudad de Moscú. La planta superior tiene 2 filas de ventanas y ahí se encuentran 5 salas muy elegantes, muy bonitas, donde se entregan con decoraciones gubernamentales, donde reciben a embajadores, a emperadores, a representantes de otros países importantes, a presidentes. Y por eso este palacio realmente es un palacio real, un palacio muy elegante. Aquí además pasa la inauguración del presidente del país. En Moscú hay mucho que ver y nuestras colegas moscovitas son expertas en enseñarlo de la mejor manera. Seguimos paseando con Verónica por la ciudad adornada para las fiestas. Para no estar siempre en el frío, vamos entrando a los lugares que están cerca de la Plaza Roja. Estamos ahora en el centro comercial que se llama El Mundo Infantil. Y como pueden imaginar, aquí 5 pisos y todo dedicado para los niños. Ropa, chocolates, bombones, juguetes, todo lo que se puede imaginar para los niños. En el centro estamos ahora en el patio. Como ven, también el árbol de la Navidad, todo adornado según la temporada. Caterina, gracias por visitarnos y esperamos, amigos, que también les haya gustado nuestro paseo y les estamos esperando en esta temporada. Bueno, en la descripción vamos a dejar los contactos directos de nuestras amigas de Moscú y todos los que quieren visitar Moscú pueden escribir directamente a ellas. Y quien quiere venir a San Petersburgo, bienvenidos también a San Petersburgo. Bueno, suscríbanse a nuestro canal, pongan sus likes. Vamos a seguir enseñándoles lo más interesante de nuestra patria.